SP está incontrolable, ¿vale? Tiene toda esta acumulación apoyándole por abajo con la sacudida, la rotura del test. Se encuentra en fase E, en tendencia alcista. Fase A, fase B, fase C, fase D y fase E. Tendencia alcista. ¿Aquí qué tenemos que hacer? Pues hasta que el precio no nos evidencie una entrada agresiva de vendedores, como podría haber sido esto, hasta que el precio no nos evidencie eso, aquí hay que favorecer compras. ¿Vale? Sí o sí, ¿por qué? Porque estamos en fase E. Porque tenemos toda una acumulación ya más que confirmada por abajo. ¿Vale? Entonces, todo lo que no sea favorecer las compras, te estás poniendo en disposición de echarle un reto al mercado. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque el camino de la menor resistencia, como partimos de una acumulación por abajo, está al alza. Cosa distinta es cuando veamos algo como esto. ¿Vale? Con su Buying Climax, su AR y su ST. ¿Vale? ¿Veis la importancia de entender el fundamento de la metodología? De que nos provee de un marco de ruta, que no hay nada, no hay ningún otro enfoque que así nos haga ver qué es lo que está sucediendo y hacia dónde es probable que se dirija el precio. El precio está en tendencia alcista, ¿vale? Todo lo que no sea una reacción de este tipo, desde el punto de vista de Buying Climax, AR y ST, que nos delimite y que nos ponga en disposición de que el mercado pase de un entorno tendencial a un entorno lateral, todo lo que no sea eso, tenemos que buscar cualquier excusa para seguir comprando, ¿vale? Entendiéndose como excusa una estructura menor reacumulativa, ¿vale? Como puede ser que esté sucediendo ahí, como las que sucedieron ahí, como las que sucedieron ahí. Si esto está continuamente desarrollando estructuras reacumulativas, ¿vale? Como digo, yo creo que lo más sensato sería seguir comprando hasta que el precio nos desarrolle una muestra de debilidad como esa, o como fue esta, ¿vale? Que ya es lo suficientemente interesante, ¿vale? Buying Climax, AR y ST. ¿Qué pasó? Pues que tiene mucha urgencia, ¿vale? Aquí se desarrolló algo, seguramente en escala menor, una estructura menor acumulativa que pues, dio origen para la continuación alcista. Es lógico y normal. ¿Por qué? Pues porque tenemos todo este volumen que al final se corresponde con una zona de control comprador, ¿vale? Apoyando el movimiento. Entonces, para que el precio caiga, como siempre partimos de la premisa de la ley de causa y efecto, vamos a esperar a que desarrolle algún tipo de causa antes de buscar su efecto, ¿vale? Es lo que yo, como operador en este caso de índices o de renta variable, voy a estar esperando antes de cerrar todas o la mayoría de mis posiciones de bolsa, ¿no? Todo lo que no sea eso, es probable que el mercado sin desarrollar prácticamente ninguna causa te haga esto, como sucedió aquí. Claro, como probable es, y más hoy en día en el entorno en el que nos movemos, en el que la incertidumbre es total, a nivel fundamental está la cosa por los suelos y puede aparecer cualquier catalizador que sirva como detonante para desarrollar un shock del mercado como ese. Pero como siempre nos tenemos que ir a la norma, ¿vale? ¿La norma cuál es? Pues esto, que tenemos una causa y que tenemos un efecto, ¿vale? Entonces, si tú quieres buscar o bien cerrar tus posiciones o un posicionamiento en corto en el índice, yo voy a esperar el desarrollo de una causa que me va a dar origen a un potencial efecto, en este caso bajista, que a lo mejor luego es alcista, ¿vale? Luego tenemos que analizar las huellas que suceden en esa potencial causa para ver hacia dónde es probable que se dirija el precio. Esto es la metodología Wyckoff. Esto es la metodología Wyckoff. Entender esto te pone en disposición de dónde estamos, de dónde venimos, cuál es el contexto macro y qué tiene que hacer el precio para que yo quiera comprar y qué tiene que hacer el precio para que yo quiera vender. Es que esto es la metodología Wyckoff. La metodología Wyckoff no es
he encontrado un patrón que se parece, pues voy a comprar porque en base al poder predictorio de la metodología seguro que va a subir. Eso es no tener absolutamente idea de lo que estás haciendo. Y flaco favor haces a la metodología intentando divulgarla con esa premisa. Es un error garrafal. La metodología se basa en esto. En saber dónde estamos, en saber dónde venimos y qué es más probable y qué le exijo que haga el precio para que yo tome acción, ¿vale? Tome decisión, haga planteamientos de escenarios sólidos. En eso se basa la metodología. Todo lo que no sea eso, pues es ridículo. Siempre, como veréis, muchas veces me preguntan ¿qué gráfico observar o qué gráfico analizar? Pura sensatez. El que primero te cuente la película de lo que realmente está sucediendo en el mercado. A nivel más macro. Y luego desde ahí bajamos. A nivel macro, el semanal, el diario, el mensual, el que sea. Pero a mí lo que me interesa es ver esto. ¿Vale? ¿Para qué me interesa ver esto? Pues para saber que estamos en fase C, que estamos en fase de tendencia alcista y de que el camino de la menor resistencia está al alza. A mí ya me da igual que sea porque hay una política de expansión monetaria de no sé qué, de que imprime, me da absolutamente igual, ¿vale? Porque vamos a entrar a valorar esos fundamentos macroeconómicos que yo particularmente no tengo ni absoluta idea, pues es que no pierdo el tiempo. Porque no voy a sacar conclusiones objetivas y reales de lo que realmente está sucediendo con ese análisis macroeconómico. Pues me voy al gráfico y digo, vale, todo eso, toda esa interacción y todas esas valoraciones que hacen los agentes de deuda, de no sé qué, de descuentos, de esto y de lo otro, me lleva a ver que el precio está haciendo esto. Pues no hay más. ¿Vale? ¿Para qué te vas a posicionar en corto si es que el mercado puede permanecer irracional más tiempo de que tú? ¿Vale? Dicen, no, es que por fundamentales tiene que caer. Vale, pero ¿cuándo? Porque sí, tiene que caer. Para empezar, habrá que valorar si va a caer o no. Y ya no es si sí o si no, sino cuándo. El timing, eso es lo más importante. Porque si no tienes una cuenta suficientemente sólida, contundente a nivel capital, pues te salta al margen. Y luego se va. Sí, luego te da la razón. Pero, ¿qué has hecho? Entonces, el timing es súper importante. Más que estar acertado con lo que has planteado. Sí, el mercado está totalmente roto. Es exagerado el nivel de deuda y todo lo que tú quieras. Y los fundamentales nos acompañan por los problemas que hemos tenido con el bicho y unas cosas y otras. Pero es que el mercado, si le siguen apoyando de manera artificial, va a seguir subiendo. Efectivamente, más tiempo que tú solvente. Eso es. Yo hasta que no vea algo como esto, una causa que genere un potencial efecto, no voy a tratar de vender el mercado. ¿Vale? En el más corto plazo. Y después de semanal, ¿qué utilizas? ¿4 horas, 8 horas? Pues el siguiente marco temporal que mejor me cuente la película de esa estructura intermedia que esté analizando. ¿Vale? Sabemos que el precio viene subiendo. Aquí ya tuvimos una parada. Y el precio ha seguido subiendo. Pues yo ya sé que esto es una reacumulación. ¿Vale? Y bajo volume profile se evidencia muy bien ahí. Mirad cómo ha ido a esa zona de baja negociación, a hacer el test y a seguir subiendo. Es que aquí estamos en fase E de esta reacumulación. ¿Vale? ¿Cómo te vas a poner en corto aquí? Hombre, a lo mejor en el intradía puedes tomar alguna operativa en corto, pero es que sabes que estás peleando contra todo esto. Que es que esto es lo que es. ¿Vale? O sea, si te pones en corto, sabes que tienes en contra todo esto. Que es, de momento, una reacumulación y una acumulación mayor por abajo. Y una tendencia alcista prácticamente de libro. Pues no será más sensato a ponerte corto cuando veas esto y que nos encontramos aquí con todo este volumen actuando como volumen vendedor y control bajista. Es mi punto de vista, ¿no? Claro, análisis de 8 horas son muy largos o de un día o de una semana, pero es que es lo que hay. ¿Vale? Si estáis operando muy intradiario, pues no sé hasta qué punto es sano, bueno o no evadirse de la película del más medio plazo, que es esta.
La película a medio plazo es esta y la de largo plazo es la otra. Entonces yo tomo decisiones a partir de esos análisis intermedios y demás largo plazo. ¿Vale? Yo no vendería hasta que el precio no me rompa una zona de volumen como esta. Como esto. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque estamos viendo continuamente cómo reacciona ante cualquier shock del mercado. Que luego siempre sube. Entonces, como digo, hasta que el precio no me forme una causa, se posicione por abajo y vea que se trate posiblemente de una causa distributiva, yo no vendo. Yo no vendo porque todas las huellas, desde el marco semanal hasta el diario, me están diciendo que hay control comprador. Dicho eso, yo cuando hacía más scalping, pues seguía teniendo en cuenta el contexto macro. O de medio plazo, como es este. ¿Vale? Aquí tienes una estructura, eso corresponde con ese volumen. Y estás aquí y dices, bueno, veo una pequeña estructura distributiva, la voy a operar en corto. Vale, debes saber en primer lugar que estás con esto por debajo. Entra dentro del contexto del mapa de ruta que te ofrece la metodología, favorecer esto como distribución. Pues dices, pues sí. ¿Por qué? Pues porque tengo el impulso y a lo mejor este esquema distributivo menor es la causa que genera el retroceso bajista. ¿Vale? Vale, pues me parece genial. Para mí es querer atinar mucho y ir ahí al detalle, pero se puede hacer. ¿Vale? Sabiendo que tienes esto como esquema director de toda la última acción del precio. ¿Vale? Pero se puede hacer, como poder se puede hacer. ¿Para qué es interesante el análisis del contexto? Pues si el precio hace esta pequeña distribución, genera ese movimiento correctivo, va a esa zona de posible test, pues si aquí me deja una estructura menor, ¿vale? Sería ideal para nuevos máximos. ¿Por qué? Pues que es la zona operativa, ¿vale? Tras este esquema acumulativo, tras esta causa. Esto es la metodología Wyckoff. La metodología Wyckoff no son unas tonterías que muchos nos quieren hacer ver en vídeos que lo único que busca son visitas y visitas y visitas y no tienen absolutamente idea de los fundamentos del enfoque. La metodología Wyckoff es esta. Es entender realmente el funcionamiento del mercado a nivel más teórico, es entender cómo se representa sobre gráficos, entender lo que es la fractalidad, lo que es el contexto del mercado, todas las herramientas que nos ofrece para la elaboración de escenarios juiciosos, ¿vale? Y que tú puedes vender, sí, pero sabes que tienes esto por debajo. Y que cuáles son las zonas operativas, qué escenarios puedo plantear, cuántos movimientos puedo buscar que se desarrolle en base a lo que he planteado. Todo eso es la metodología, o por lo menos lo que yo entiendo. Yo en ningún momento pretendo divulgar la metodología de un enfoque purista o como Wyckoff lo hacía o sus estudiantes hace 80 años. No, porque es irreal, porque el mercado ha cambiado mucho y no es lógico abordar el mercado con las herramientas que había entonces, como el punto de figura o con métodos de análisis que no tienen sentido, pues porque el funcionamiento ha cambiado. ¿Vale? Entonces, con lo bueno de aquello y el entorno actual de mercado, vamos a ver qué podemos sacar. Me parece que es la manera, como siempre digo, más inteligente, sensata, objetiva y racional de enfocarlo. Análisis técnico, ¿vale? Yo no me meto con fundamental, ni con cuantitativo, ni con macro, porque no lo entiendo. ¿Vale? Pero para análisis técnico yo no entiendo que hay una manera más objetiva de entender lo que realmente está pasando y cómo se está reflejando sobre el gráfico del precio y del volumen esa interacción entre compradores y vendedores. ¿Vale? Es como yo lo entiendo.